Listo, entonces ya empezamos la grabación, ahora sí. No encuentro el perro como acá está. Em, bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa Gil. Hago parte del grupo de Ingeniería Industrial del Grupo A. Estoy con mis compañeras Karen, María Paula y Diana. Hoy les vamos a presentar nuestro mapa conceptual sobre cuál es la importancia de los materiales en la ingeniería industrial. Entonces, como primer paso, vamos a entrar como un poquito a una introducción. Como tal, los materiales dentro de la ingeniería industrial siempre han sido bastante importantes, ya que desde las antiguas épocas se utilizaban tanto para mejorar el estilo de vida como para ayudar a crecer la economía. También a medida de que pues fue avanzando toda la civilización, las personas fueron e intentaron buscar materiales que tuvieran mejores propiedades y mayor resistencia, pues para poder fabricar diferentes pues cosas que tuvieran muchos mejores materiales. A continuación sigue mi compañera que les va a explicar un poco sobre los objetivos. Bueno, en la parte de objetivos tenemos un objetivo general y tres objetivos específicos. El general, buscamos comprender la clasificación de los materiales principales de la ingeniería, sus características y sus aplicaciones. Como tres objetivos tenemos reconocer las características de cada tipo de material, identificar los diferentes tipos de materiales que tenemos en la ingeniería y por último, relacionar las propiedades de los materiales con cada uno de sus usos. Listo. Entonces, vamos a empezar con generalidades de la ciencia de ingeniería de materiales. Bueno, entonces, en las primeras civilizaciones fue bastante importante todo el tema de, pues, los materiales, como les mencionaba anteriormente, ya que, como les mencionaba, pues a medida que fueron avanzando las civilizaciones, las personas trataban de tener muchos mejores materiales, valga la pena la redundancia, para crear las cosas de mayor resistencia. También los podemos como sincronizar, por decirlo así, con diferentes edades. Por ejemplo, en la edad de piedra predominaban muchísimo los materiales naturales, como lo eran las piedras, la fibra, perdón, el hueso, la piedra, la madera, la arcilla. Posteriormente, pues el descubrimiento y el procesamiento de los metales dio lugar como tal, pues a la edad de bronce, a la edad de cobre y finalmente pues como tal pues a la edad de hierro, lo que nos llevó pues con la evolución a tener, pasamos de tener materiales naturales a ser un poco más procesados y a tener aleaciones. Por ejemplo, que el metal cuando se calienta pues se puede moldear fácilmente y cuando este se enfría pues mantiene su dureza pues por muchísimo tiempo. También digamos que por medio de las diferentes edades, las personas iban creando diferentes armas y con ello pues se estaban defendiendo y también les servía mucho para cazar. Entonces también fue como muy nutritivo en ese espacio. También las tecnologías fueron muy aprovechadas por las primeras civilizaciones, por ejemplo en la Mesopotamia se utilizó para hacer como el ladrillo y empezar a fabricar todas las casitas en ladrillo. Después ya empezamos como en Egipto, que fue cuando se empezaron a crear las grandes construcciones como en piedra y todo eso. En Grecia también destacamos por el uso del mármol y en Roma pues los materiales se llevaron un poco más a un nivel mucho más pro mediante el uso de concreto, ladrillo y pues piedra. Como vemos ahí hubo como una unión de varias cositas. Entonces, bueno, a continuación mi compañerita les va a hablar sobre los componentes de la ciencia y la ingeniería.
Buenas tardes, mi nombre es Karen Castro, entonces yo les voy a hablar de los componentes de la ciencia y la ingeniería. Digamos que esta área se apoya principalmente en conocimientos de física, química y matemáticas, que eso nos ayudan como a saber cómo se comportan los materiales. También digamos que se ve toda la estructura de cada material, digamos, para que influya directamente con la propiedad de cada uno de ellos. Y también nos puede, digamos, guiar si va, digamos, como al análisis de qué tipo de material, si es resistente, si soporta temperatura, si permite el paso de la electricidad. También digamos que todo este procedimiento o la fabricación de cada uno de estos materiales, digamos que nos ayudan como a saber específicamente, digamos, la estructura que influye cada propiedad, determina cómo se comporta cada material y cómo nos ayuda a decidir dónde podemos utilizarlo o para qué podemos utilizarlo. Ahora sigue mi compañerita. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana Garay. Yo les voy a hablar sobre el análisis de las relaciones de la ciencia y la ingeniería de materiales. En esta no analiza los elementos de forma aislada, sino que se fundamenta en el tetaedro fundamental. Este tetaedro conecta cuatro pilares esenciales, que son los que vemos acá: la composición, la estructura y el procesamiento. Entonces, en la composición se define que es la constitución química. La estructura es la que determina el arreglo atómico o molecular, y el procesamiento es el que abarca la síntesis y la fabricación. En esta vemos las propiedades, que son las que garantizan el desempeño y funcionamiento final del material. Si modificamos una de estas vértices, inevitablemente vamos a alterar todas las demás. De ahí vamos a ver ya pasaríamos al siguiente tema. ¿Qué son los polímeros, Dianita? Entonces aquí vemos la clasificación y la caracterización de los polímeros. Entonces, aterrizando en el marco general de esta categoría específica, tenemos a los polímeros o plásticos. Estos materiales se obtienen mediante procesos de polimerización para formar grandes cadenas macromoleculares. Según su comportamiento estructural y térmico, los podemos dividir en tres familias. La primera, que son los termoplásticos. Estos están compuestos de cadenas lineales o ramificadas que permiten ser fundidas y recicladas repetidamente. Tenemos los termoestables, que forman redes cruzadas con enlaces covalentes rígidos, lo que impide su refusión o que se pueda pues como volver a utilizar. Y los elastómeros, que son los que tienen una gran memoria elástica. En la industria los encontramos como plásticos, fibras, recubrimientos, como adhesivos, y destacan por las propiedades que tienen características, que tienen baja densidad, alta resistencia a la corrosión, buena ductilidad y sobre todo una baja conductividad térmica y eléctrica, lo que los convierte en, en ideales aislantes. Listo. Continuamos con los metales. Bueno, como tal, pues los metales se han venido utilizando desde su antigüedad, como les mencionaba, por la dureza y por la capacidad de transformación que tienen. Como tal, cuando hablamos de metales, pues nos podemos referir al cobre, al bronce, al oro y plata o al hierro. Por medio del cobre podemos tener herramientas y armas como lo son los hachas y los cuchillos. Por medio del bronce, con el cobre y el estaño, tenemos armas de mejor desarrollo, como espadas, hachas y puntas de lanza. Cuando hablamos de oro y plata, tenemos objetos ornamentales de valor, como joyas y objetos de ceremonia, vajillas y adornos. En el hierro también tenemos herramientas y armas, como cuchillos y herramientas agrícolas. Algunas de sus, bueno, algunas no.
unas de sus propiedades son la dureza, la resistencia, la maleabilidad y que son dúctiles. Y por algunos de los procesos en los que pasan para poder conseguir la forma que necesitan es por la extracción, la fundición, la aleación y la conformación. También quería como explicarles un poquito, ya que pues los metales fueron muy importantes porque como tal fueron como la primera herramienta que les ayudaron o que les permitió fabricar, valga la pena, más herramientas o armas, pues que realmente eran muy difíciles de crear con las propiedades que las personas tenían en esas épocas, como era la madera o la piedra. Uno de los primeros metales más trabajados fue el cobre, ya que se utilizó muchísimo para elaborar herramientas, armas y algunos objetos ornamentales, como les mostraba en esta parte. Em, pues posteriormente a eso, las sociedades empezaron a evolucionar y aprendieron a combinar el cobre con el estaño, obteniendo así pues bronce. El bronce también fue muy importante, ya que es pues como una aleación, es decir, que es un material formado por una combinación de diferentes materiales eh, que se utilizaba para crear como armas de mayor potencia, ¿no? Ya cuando se pasó al hierro, pues esto le permitió fabricar a la agricultura herramientas que le iban a ayudar para poder armar sus armas para sacar toda la comida y la agricultura y pues para otras actividades. Ya como tal, desde el punto de vista de la ingeniería, lo más importante es que estas sociedades, pues como tal, comenzaron a aprovechar las propiedades que les brindaban, como la dureza, la resistencia, la amabilidad y la ductibilidad, además de desarrollar procesos como la fundición y el conformado. Por eso, pues podemos considerar pues el desarrollo de la metalúrgica como uno de los antecedentes de la actual ingeniería de materiales, porque comenzaron a seleccionar y transformar pues los materiales de acuerdo con las características que necesitaban y de acuerdo realmente pues a las necesidades que tenía cada comunidad. Bueno, le voy a dar el paso a mi compañerita con compuestos. Bueno, en los materiales compuestos tenemos que estos materiales son muy importantes y son muy utilizados en la actualidad. ¿Qué son los materiales compuestos? Estos materiales están formados por la combinación de dos o más materiales diferentes, que al unirse cada uno mantiene sus propiedades, pero juntos crean un material muchísimo más fuerte y con características mejores. ¿Cómo están formados? Están formados por dos partes muy importantes, que es la matriz y el refuerzo. La matriz es el material que mantiene unido el compuesto y protege el refuerzo. Y el refuerzo es el componente que aporta la resistencia y la rigidez en el material. Este material tiene muchas características, pero una de las más importantes es que son muy resistentes. Resisten mucho a la corrosión y al desgaste. Tenemos tres tipos de materiales compuestos. El compuesto polimérico, que son los más utilizados por ser muy ligeros y por ser muy económicos. Está el tipo metálico, que soportan altas temperaturas y grandes esfuerzos, y el tipo cerámico, que ofrecen una excelente resistencia al calor y al desgaste. Este material se usa mucho en la industria, en diferentes industrias como la aeroespacial, para fabricar muchas partes de aviones, en la industria automotriz para hacer vehículos, en la construcción para reforzar muchas estructuras y algunos ejemplos de los que tenemos que usan este material es la fibra de vidrio, la fibra de carbono y el concreto reforzado. Después pasamos al siguiente material. Vanessa, ¿puedes bajar el mapita un poquito, por favor? Perdóname. Listo, muchas gracias. El siguiente material que tenemos es el material cerámico, que también es un material demasiado importante porque nos da
una característica, y es que su resistencia y sus aplicaciones en su vida cotidiana es muy usual. Estos materiales cerámicos son materiales inorgánicos y no metálicos que se obtienen al moldear y cocer minerales como la arcilla, siempre a altas temperaturas. Estos materiales cerámicos se caracterizan por su material, porque son de alta dureza, son muy resistentes a la corrosión, resistentes al calor, son frágiles y algunos sirven como aislantes térmicos y eléctricos. Los tipos de materiales que podemos encontrar son algunos tradicionales y otros avanzados. Los tradicionales encontramos lo que son nitruro de silicio, carburo de silicio y alumina. Y en los tradicionales son los que por lo general pues ya conocemos, que son la loza, la porcelana, las tejas y los ladrillos. Este material lo aplicamos en muchos ámbitos, en la industria general, lo podemos ver en las construcciones, en la medicina y en la industria automotriz. Listo, ya puede seguir mi compañerita. Listo, entonces yo les voy a explicar los semiconductores. Entonces, los semiconductores son materiales que tienen conductividad eléctrica intermedia, es decir, digamos que conducen la electricidad no fácilmente como un metal, pero tampoco la bloquean completamente. Una de sus características es, digamos que se puede controlar o modificar, digamos que el cambio de factores como la temperatura mediante un proceso llamado dopaje. ¿Sí? Digamos que los ejemplos que más, digamos, como que tenemos o como que hay, es, digamos, el silicio, el germanio y el arseniuro de galio. Y digamos, especialmente el silicio es el más importante porque se utiliza en muchas fabricaciones de componentes eléctricos, ya sea, digamos, como circuitos integrados, computadores, celulares, sensores, luz LED y también algunos paneles solares. Digamos que más que todo lo podemos ver o percibir en esos ejemplos. Sigue mi compañerita. Listo, sigo yo. Entonces, vamos a las fichas bibliográficas. Entonces, digamos que esto lo conseguimos en un programa académico abordado especialmente en lo que es la minería y la extracción de productos y fabricaciones de materiales antiguos. También lo pudimos encontrar en un artículo donde analiza la producción del cobre y bronce como en sus operaciones y en sus estudios. Digamos que ahí puedes mirar que hay 6 bibliografías y pues digamos que también cogimos de la aplicación pues de nuestro material de la universidad, pero pues nos guiamos también en buscar otras alternativas para poder hacer como un collage de todo bien definido. No sé si mis compañeritas quisieran agregar algo más o... Y esta sería la totalidad pues del el mapa conceptual basándonos en... No sé si quieran agregar algo más o así está bien, basándonos en la importancia del material en la ingeniería industrial. No,